El general Cienfuegos fue desestimado de los cargos de lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos. Esto se dio para que las autoridades mexicanas pudieran seguir con el debido proceso en el país. Sin embargo, la presión de Cienfuegos se dio sin el conocimiento del gobierno mexicano, por lo que desató grandes críticas por parte de las autoridades. En esta cápsula platicaremos con Wilma Gandoy, quien nos contará un poco sobre el tema. La primera pregunta que te queríamos hacer es, cuando se aprendió al general Cienfuegos, el canciller Marcelo Ebrard expresó su descontento ante esta situación. ¿Por qué crees que no se le avisó a las autoridades mexicanas que se iba a prender, general? Mira, siempre hay que tener en cuenta que si bien en las cúpulas de distintas oficinas hay funcionarios y que están en cercana conversación, hay cuestiones operativas o gente que realiza el trabajo de campo que no necesariamente es sensible de las implicaciones políticas de ciertos actos, ¿no? Ese puede ser un escenario, no lo sabemos, ¿no? Entonces esto puede ser pura especulación. Puede ser que la gente de campo llevó a cabo una actividad, se van enterando los jefes y ya es una cosa hecha. Otra, pues también no puede escapar a nuestra atención que ocurrió justo en periodo electoral, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, también puede ser un mensaje para el electorado estadounidense y claro, a costa de la relación México-Estados Unidos, que dicho sea de paso con este presidente, pues ha estado en constante tensión, ¿no? Y al menos el presidente Trump no ha sido muy sensible de cuál es el camino que va teniendo la relación México-Estados Unidos. Entonces, probablemente fue un costo que decidió asumir por un aparente o supuesto beneficio electoral. Entonces, pues hay muchas posibilidades alrededor de este hecho, de por qué no se avisó a México. ¿Y por qué crees que Estados Unidos tomó la decisión de ceder el caso de General Cienfuegos a las autoridades mexicanas? Igual, aquí tengamos en cuenta que pues Estados Unidos es un país soberano y las autoridades, en este caso la Fiscalía Federal, quien impone cargos, tiene la facultad de decidir si persigue o no. Entonces, por razones políticas propias de Estados Unidos, se decidió que no convenían los intereses de Estados Unidos ya en ese momento para perseguir el caso, por lo tanto retiran los cargos y eso está dentro de sus facultades y es algo que decidió ese gobierno por así convenir a sus intereses. Hay una fuente anónima entrevistada por Reuters que determinó que el gobierno de Estados Unidos cedió la investigación del general Cienfuegos a cambio de que México se comprometiera a colaborar con Estados Unidos en la captura de un objetivo primordial. ¿Qué piensa de estas declaraciones? Pues mira, siempre entre países hay negociaciones y está en la facultad de los estados negociar conforme a su mejor interés, ¿no? Entonces, te digo, estas fuentes verdaderamente son muy cercanas a la cúpula de poder y muchas cosas pueden estar ocurriendo que tú o yo no conocemos, ¿no? Pero es algo que ocurre en estas negociaciones cuando pues los países llegan a acuerdos de yo dejo ir a esta persona, entonces vamos a trabajar de forma conjunta en esta otra situación. A veces no hay estos intercambios, es más un acto político porque significa más para el país. Entonces, todo depende de qué esté ocurriendo y de cuáles sean los intereses y también de cuáles son las perspectivas de la administración Trump. Ahorita todo indica que pues ya van de salida, ¿no? Entonces los intereses van cambiando conforme también la política de ellos ha estado cambiando. Y ha estado cambiando muchísimo en muy pocos días, ¿no? Finalmente, ¿por qué crees que Genaro García Luna sí va a comparecer ante autoridades estadounidenses y el general Cienfuegos no? Como te decía hace un momento, al igual que ocurrió con Cienfuegos, es una facultad del fiscal general determinar a quién le impone cargos y a quién no.
Entonces, de acuerdo a los intereses estadounidenses, era de conformidad con sus intereses no presentar cargos contra Cienfuegos y sí para Genaro García Luna. Y en ese margen de maniobra, pues México tiene poca incidencia porque es una decisión soberana de Estados Unidos determinar a quién impone y persigue con cargos y a quién no. Entonces, ¿se podría decir que ponen por encima negociaciones políticas a la justicia? Puede ser esa una lectura, pero al final del día lo que quiero decirte es que son un poder soberano y ellos determinan cuál es el interés nacional. Si uno estudia relaciones internacionales, una de las teorías que rigen a los estados es la teoría realista, que tiene que ver justamente con intereses nacionales. Entonces, aquí hablando de relaciones internacionales, sí hay que ver que hay intereses de Estado y en eso están haciendo distintos cálculos, ¿no? Qué tan sólida es una investigación, qué implicaciones tiene en la relación con otros estados y todo eso se formula. Hay política detrás de la justicia, no, nos guste o no verlo de esta manera. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por hacer la entrevista. No, Jimena, al contrario, cuando necesites.